Mis queridos hermanos y hermanas, empezamos una nueva semana. Desde el día de ayer, domingo 8 de noviembre. Y hoy, el lunes, celebramos la dedicación. El 9 de noviembre es la dedicación de la Basílica de Letrán. El Evangelio es de la dedicación, San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para orar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir ese templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El templo es el lugar del encuentro con Dios. Esta fiesta de hoy no es una fiesta pequeña. Y por esto este templo es muy importante, esta basílica. Pero de fondo se encuentra esa misma concepción de lo que es un templo. Y esto así de entrada nos puede ya empujar a preguntarnos: ¿y qué es para nosotros un templo? ¿Y cómo nos comportamos cuando estamos en un templo? El Evangelio de la Eucaristía nos recuerda esa purificación que hizo Jesús en el templo, estando ya la Pascua cercana. Su gesto tenía un sentido inmediato en el contexto de la fiesta que se llama Hanukkah, o de la dedicación del templo, instaurada por los macabeos hacía ya 2 siglos. Para nosotros, que sabemos mejor que ellos quién es Jesucristo, tiene un sentido un poco más profundo. El rey Antíoco IV y sus huestes habían profanado el templo, y los macabeos, al reconquistar el lugar, lo purificaron e instauraron una fiesta. El templo era el lugar del encuentro con Dios, el centro de Sion, la ciudad santa de Dios. En él se adoraba a Dios y se realizaban los sacrificios que servían como expiación por los pecados. Y dentro de él estaba la menorá, que es así, esos brazos, ese candelabro de 7 brazos, siempre encendido, simbolizando la presencia de Dios. Y las luces eran los ojos de Dios, el Espíritu que todo lo ve. Por tanto, la acción de Jesús, que ve dentro de los corazones y conoce las intenciones, va en esa misma línea de purificación, porque Dios no estaba en el centro de las acciones de aquellos cambistas, los cuales, pues, aún ofreciendo algo que era necesario para los sacrificios, hayan puesto el negocio por encima de lo verdaderamente importante. Ahora, es que Cristo es el verdadero templo. Entendámoslo muy bien, porque Juan nos dice que Jesús identifica su cuerpo con un templo. Y hacemos así entonces una transposición inmediata. En Cristo reside la plenitud de la divinidad. Cristo expía por nuestros pecados. En Cristo se encuentra verdaderamente la humanidad y la divinidad. De Cristo es el Espíritu que todo lo ve. Por eso la dedicación de un templo es una fiesta cristológica, llamémoslo así. Y por eso cuando estamos en una iglesia o en un templo, deberíamos comportarnos con una reverencia especial, porque estar en el templo es como estar en el corazón de Cristo. Un poco más adelante, en el mismo evangelio de hoy, Jesús, de San Juan, Jesús dirá a la samaritana, acordemos por ahí en el capítulo 4, ¿no? Cuando allí junto al pozo se acerca a ella y dice que pues aquí hasta aquí que llegarán los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pues este culto judío debía alcanzar su plenitud, pasar de la carne justamente al espíritu. Y San Pablo dice constantemente que todos como creyentes estamos llamados a hacer de nuestra vida un culto espiritual. Y eso es algo que podemos y debemos hacer cuando estamos en el templo, siempre que obremos movidos, claro, por el Espíritu del Señor. Por tanto, el templo pasa a ser un templo vivo, un templo que de algún modo cada
cristiano lleva a cuestas, y es más que cada cristiano es. O sea, forma parte de la condición cristiana hacer de cada lugar en el que estamos, de cada actividad a la que nos dedicamos, un lugar en el que se adore a Dios y se ofrezca sacrificios capaces de llegar, de llegar de la tierra al cielo. Es decir, hacer de donde estés un lugar de alabanza a Dios. Finalmente, en esta meditación, pensemos como tercer punto, aquellas palabras del profeta Ezequiel, que es la primera lectura del día de hoy, y el Salmo, ¿no? Que dice el Salmo 46, un salmo que dice, que tiene esa imagen del agua, ¿sí? Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, dice el Salmo. Y el profeta Ezequiel, pues estando en la entrada del templo, vio manar del zaguán hacia levante, lo que poco a poco se convertía en un torrente de agua. Allá por donde pasaba todo quedaba saneado. Los animales bullían, cundía la vida y crecían árboles frutales cuyos frutos eran comestibles y cuyas hojas eran medicinales, y todo eso duradero. Agua, entonces, y espíritu de vida son realidades intercambiables. El agua habla de limpieza, de purificación de vida. El espíritu de lo mismo es el espíritu de Cristo que nos ilumina, purifica y vivifica. Y por eso la fiesta de hoy es muy importante, porque hace referencia directa a esa vida que nos viene de Cristo, pero también a nuestra llamada a ser templos vivos de Dios y a llevar su espíritu allá por donde vayamos o donde estemos. No se trata solo de cuidar y de estar con reverencia en los templos, sino también de tomar conciencia de nuestro ser templos vivos. Dice San Pablo, ¿no? Dice por ahí en 1 Corintios, ¿no saben que ustedes son templos vivos? Nosotros somos templos vivos. En la 2 Corintios dice San Pablo. Y esto lógicamente influye también en cómo tratamos nuestro cuerpo y en cómo tratamos a los demás. Entonces, esta fiesta de hoy es un momento muy bueno para volver a considerar nuestro bautismo y lo que se va operando en cada uno cada vez que recibimos la Eucaristía. Con gran delicadeza hacemos lo posible para que el Señor no se espante al venir a nosotros. Lo que nos trae es comunión con el Padre, con todo lo que eso implica. Imaginémonos lo que debió de hacer la presencia de Cristo 9 meses dentro de la Virgen, de nuestra Madre, esa comunión espiritual que ella hizo todos los días al acoger con corazón abierto las palabras de su Hijo, de nuestro Señor. Pidámosle esto a la Virgen. Ella nos ayudará a crecer en conocimiento, en deseos, en disposiciones y en obras. Oremos. Oh Dios, que has querido que tu esposa se llamara Iglesia, haz que todos reunidos en tu nombre te veneremos, te amemos, te sigamos y que guiados por ti lleguemos al cielo que nos has prometido. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido lunes.